Bueno, hoy nos metemos de lleno con una de las figuras más influyentes de la historia, pero desde un ángulo que quizás no es el más habitual, el del historiador. Vamos a intentar separar al hombre del mito para entender quién fue realmente el Jesús de Nazaret histórico. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? El enigma que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que una persona de un rincón perdido y sin importancia del gigantesco imperio romano iniciara un movimiento que, 2000 años más tarde, sigue dando forma a nuestro mundo? Es una pregunta desde luego fascinante. Para poder empezar, es fundamental hacer una distinción. A ver, por un lado tenemos al Cristo de la fe, la figura teológica en la que se cree, y por otro, al Yeshua histórico, la persona de carne y hueso que los historiadores intentan reconstruir. Pues bien, es en este último en quien nos vamos a centrar. Y es que, para entender a la persona, no queda otra. Hay que entender su mundo. Y el mundo en el que nació Jesús, la Judea del siglo I, era de todo menos un lugar tranquilo. Era, un auténtico polvorín a punto de estallar. Imaginemos la escena. La sociedad estaba bajo una presión brutal. La ocupación romana, una aristocracia local que colaboraba con Roma y, sobre todo, unos campesinos asfixiados por los impuestos. Este ambiente de opresión era una olla a presión que alimentaba un fervor mesiánico constante, la espera de un libertador que le diera la vuelta a la tortilla. Y dentro de todo este jaleo, ¿de dónde sale él? De Nazaret. Pero ojo, que nadie se imagine una ciudad importante. Los datos arqueológicos nos dicen que era una aldea minúscula, pobrísima, con una población que como mucho llegaría a los 400 habitantes. Esto desmonta por completo cualquier idea de un lugar con cierto prestigio. Vale, ya tenemos el escenario. Ahora vamos a poner el foco en él. ¿Quién era realmente este hombre? Empecemos por lo básico, su oficio y sus primeras influencias. Siempre hemos oído lo de que era carpintero, ¿verdad? Pues bien, la palabra griega original, tecton, es mucho más amplia. Se refiere más bien a un artesano o a un constructor en general. Alguien que trabajaba con madera, sí, pero también con piedra. Un obrero cualificado, digamos. Y esto, fíjate, nos cambia la perspectiva. La imagen tradicional es la de un artesano aislado en su pueblecito. Sin embargo, la realidad histórica más probable es la de un constructor que trabajaría en la cercana ciudad de Séforis, que era un centro helenizado, cosmopolita. Esto significa que no estaba aislado, sino en contacto con un mundo de ideas mucho más amplio. Su ministerio no surgió de la nada, fue directamente influenciado por una figura radical de la época, Juan el Bautista. Jesús, de hecho, empezó como uno de sus discípulos, atraído por su mensaje apocalíptico. Fue solo tras el arresto y la ejecución de Juan cuando él dio un paso al frente e inició su propio camino. Y aquí es donde su movimiento se vuelve de verdad radical. Su mensaje central se puede entender no solo como algo religioso, sino como un profundo movimiento social y económico. Una auténtica revolución que comenzaba en algo tan cotidiano como compartir la comida. ¿A quién invitaba a su mesa? Pues a los recaudadores de impuestos, que eran vistos como traidores, a las mujeres cuya participación pública estaba muy limitada y a todos los que la sociedad consideraba marginados. En una sociedad con una jerarquía tan estricta, comer juntos era un acto político increíblemente subversivo, era dinamita pura. Esta frase resume perfectamente el corazón de su mensaje social. No se trataba de teología abstracta, sino de una visión muy concreta para la sociedad. Una economía de Dios basada en la inclusión radical, donde nadie, absolutamente nadie, se quedaba fuera. ¿Y qué pasa con los famosos milagros? Pues desde una perspectiva histórico-sociológica se pueden interpretar de otra forma. En una sociedad tan oprimida, con tanta gente rota y desesperada, sus actos de sanación pueden entenderse como una restauración de la dignidad y del espíritu de esos quebrantados. Una sanación social tanto o más que física. Con un mensaje tan provocador, el conflicto era claro, inevitable. Y todo esto nos lleva al clímax de su vida, el enfrentamiento final y directo con las autoridades en el centro del poder, la ciudad de Jerusalén. Los acontecimientos de su última semana muestran una escalada deliberada y rapidísima. La entrada en Jerusalén durante la Pascua, un desafío directo. El incidente en el templo, una provocación aún mayor. Y como consecuencia, casi de manual, el arresto y la ejecución. Es crucial entender bien el famoso incidente del templo. No fue un simple ataque de ira descontrolada, fue una protesta simbólica y muy calculada contra un sistema de sacrificios que en la práctica se había convertido en una forma de explotación económica de los peregrinos más pobres. Y aquí llegamos a una de las claves de su ejecución. Aunque las autoridades religiosas lo acusaron de blasfemia, un crimen religioso, quienes lo ejecutaron fueron los romanos. ¿Y por qué? Por sedición, un crimen político. Lo vieron como una amenaza para el orden del imperio. El propio método de ejecución lo confirma. La crucifixión no era un castigo judío, sino romano, y estaba específicamente reservado para esclavos, rebeldes y enemigos del Estado. Esto refuerza, sin lugar a dudas, la naturaleza política de su muerte a ojos de Roma.
Pero, como bien sabemos, la historia no terminó con su muerte, de hecho fue solo el principio. Pasemos a ver cómo, tras su ejecución, un pequeño movimiento se transformó en una fe que acabaría conquistando el mundo. El proceso fue gradual, claro. Primero, sus seguidores, conmocionados, intentaron dar un sentido a su muerte. Luego se organizaron como una pequeña secta dentro del judaísmo. Y finalmente, gracias a la increíble infraestructura del imperio, como sus calzadas, el mensaje comenzó a expandirse mucho más allá de Judea. Y así, 2 milenios después, llegamos a la pregunta final. Al observar al hombre histórico y al movimiento que inspiró, ¿qué es lo que realmente ha perdurado con más fuerza? ¿Ese radical llamado a la justicia social del artesano de Galilea? ¿O la compleja estructura de la religión que se construyó en su nombre? Una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy.